Bueno, continuamos con el poder, disculpen los pelos, por el poder ejecutivo. Habíamos mencionado el artículo 99, los incisos que hacen a las atribuciones. Destacamos los más relevantes, los decretos de necesidad de urgencia, los límites que tiene. Ese polémico inciso 4 respecto de la designación de los jueces y de la necesidad de hacer un nuevo acuerdo para los jueces que cumplan 75 años. Pero bueno, ahora pasamos al artículo 100. ¿Qué es importante esto? Bueno, acá la reforma es importante, del año 94, porque introduce la figura del jefe de gabinete de ministros. El porqué de esto era, en realidad es algo que quería incluir en aquel momento la oposición, liderada por Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical, de que si bien el presidente Menem quería otro periodo más, una reelección, en la oposición se le va a permitir siempre y cuando se generaran determinadas instituciones, y recuerden ustedes que las instituciones son herramientas para la despersonalización del poder. Entonces, con esto se pretendía ponerle un límite al hiperpresidencialismo. Varias son los por qué. Uno era la posibilidad de que este jefe de gabinete de ministros actuara como un fusible en un sistema presidencialista en el cual en su época duraba 6 años el mandato, y había un desgaste importante respecto a la figura presidencial, y entre otras cosas porque el presidente era una figura fuerte, pero al mismo tiempo en su fortaleza estaba en lo que era su fortaleza, radicaba la debilidad del sistema. Si uno avanzaba mucho con el descrédito, por supuesto factores de poder que trataran de limar la credibilidad de un presidente, estaría contagiando la debilidad del sistema. Y esto sucedió, ¿no? Sucedió en la época del presidente Arturo Illia, que fue un brillante presidente, lo dicen los números, su carácter democrático, su fe republicana. Y sin embargo hubo un gran esmerilamiento desde algunos sectores corporativos, desde los medios de comunicación, que hacían verlo como una persona lenta, anticuada, y bueno, que le costó un golpe de Estado con cierto consenso popular, que después, claro, ahora cuando nosotros vemos a la luz de los acontecimientos, fue un gran error, pero esa era la cuestión. Entonces el jefe de gabinete de ministros, ¿qué hacía? ¿Qué funciones tiene? Vamos al artículo 100 y dice que ejerce la administración pública. Ya no es el responsable político, ejerce la administración pública. Y entre sus funciones tiene mandar a recaudar la renta de la nación, coordinar el gabinete de ministros, tiene la carga de presentar siempre, todos los años, antes del 30 de septiembre, el presupuesto público, tiene la obligación de concurrir al Congreso una vez al mes. Esto quiere decir un mes a la Cámara de Diputados, un mes a la Cámara de Senadores para dar respuesta, y esto es una idea de la responsabilización política y un nexo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque cuando uno habla del sistema de frenos y contrapeso, el diálogo, la responsabilización, tiene que haber un nexo, ¿no? Entonces el jefe de gabinete de ministros es un nexo tan importante que si una figura no llega a ser un semipresidencialismo, pero el jefe de gabinete de ministros tiene una responsabilidad, o sea, ese deber de respuesta ante el Congreso, al punto tal que el Congreso puede destituirlo, o sea, lo puede censurar, el voto de censura. Recuerdan que cuando habíamos hablado del parlamentarismo, habíamos hablado de que es una elección indirecta, uno elige a los parlamentarios y entre ellos nombran un primus inter pares, ¿no? Uno de ellos le delegan la confianza, por eso no hace falta un artículo 76 como que tenemos nosotros, le delegan la confianza y eventualmente si le pierden la confianza lo destituyen. No por un acto particular que sea motivante
como una causal de juicio político. Simplemente una decisión política de reemplazarlo. Recuerdan que habíamos hablado del voto de investidura y el voto de censura, o el voto de confianza y desconfianza, la fiducia y la sfiducia en el parlamentarismo italiano. Acá lo raro es que al jefe de gabinete de ministros lo nombra el presidente. El presidente tiene la atribución de nombrarlo, no lo puede nombrar el Congreso. Ahora bien, lo puede destituir el presidente o también lo puede destituir el Congreso. ¿En qué está pensado esto? Bueno, esto está pensado como una figura que articule momentos, circunstancias de cohabitación. ¿A qué se llama un gobierno de cohabitación? Bueno, el que tuvimos hasta hace poco, que era Macri presidente, minoría en Cámara de Diputados, minoría en Cámara de Senadores. Esa es la cohabitación, dos partidos políticos que lideran diversos poderes, uno el poder ejecutivo y el otro el legislativo. Bueno, también lo sufrió Alfonsín, ¿no? Tenía mayoría en diputados hasta 1987 y después quedó en minoría, tanto en diputados como en senadores. El propio Alfonsín sufrió esa circunstancia que lo desgastó mucho, y entonces una de las soluciones que propone, 5 años después de haber salido del poder, es la creación de esta figura que había sido analizada en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, pero lo que busca es ser un fusible. Ahora, en mi consideración personal, si no funcionó como fusible jefe de gabinete de ministro en el año 2001, es muy difícil que funcione en otro momento. La cuestión de darle la utilidad y el verdadero valor que tienen las instituciones depende de los dirigentes gubernamentales y de los dirigentes políticos. A ver, ¿qué posibilidad existe? Bueno, existe la posibilidad de acordar con el Congreso quién es el jefe de gabinete de ministros. Porque si caprichosamente un presidente, en realidad es discrecionalmente, ¿no? El presidente puede poner a su jefe de gabinete y el Congreso decide censurarlo, echarlo, el presidente no podría insistir con ese, no tendría mucho sentido. Tal vez no por la calidad personal, sino por la pertenencia política. Entonces el mensaje sería: cogobernemos de algún modo, porque el presidente sí puede, el presidente, no el Congreso, el presidente puede delegar algunas tareas en el jefe de gabinete de ministros, es un ministro coordinador. Entonces podría minimizarse, como es en la pantalla, y darle la posibilidad al jefe de gabinete de ministros que tome determinadas decisiones frente al gabinete. Hay que tener una madurez y una cultura política, ¿no? para entender estas herramientas y ponerlas en funcionamiento. Bueno, esta es la idea entonces del jefe de gabinete de ministro. ¿Para qué servía? ¿No? ¿Para qué sirve en realidad? Cumple otras funciones, ¿no? Como decía, de coordinar, firma, ¿no? En refrendo los decretos de necesidad de urgencia con el acuerdo con el gabinete en total, y también hace refrendos en el área de su cartera. Decíamos que era quien ejerce la administración pública. Recuerdan, dijimos, el presidente es el responsable político. Este hace recaudar las rentas, etc. Bueno, cumple esa figura, ¿no? Una figura conciliatoria, que tiene esa obligación de ir a responder. Esto significa dar respuesta. Tiene que ir al Congreso. No es una interpelación, porque la interpelación lo llaman eventualmente. Esto es regularmente. Todos los meses tiene que ir o Cámara de Diputados o Cámara de Senadores a dar respuesta. Respecto de los ministros, ¿no? Los ministros son órganos intrapoderes, y hay una ley de ministerios que es que la dispone la cantidad. Antes del año 94, el texto anterior decía que la cantidad de ministerios eran 8. Y eso, en realidad, respecto de la coyuntura y de las necesidades de la gestión, al presidente lo condicionaba, y por lo general terminaba organizando su administración con ministerios que aglutinaban cosas, por ejemplo, educación, cultura y justicia, todo en un ministerio, y varias secretarías. O directamente se creaban secretarías que se llamaban secretarías de Estado, y que tenían rango de ministerio. Eran como si fueran un ministerio, con ellos terminaba la vía administrativa, etc. Pero no tenía mucho sentido. Entonces la reforma lo deja al poder constituido
¿no? Que a través del Congreso, evidentemente, puede ser a través de un decreto de necesidad de urgencia, pero, y yo veo ahí una razón de administración, se establecen qué cantidad de ministerios hay. Recuerdan que Macri armó un montón de ministerios, después los redujo, creó secretarías de gobierno, en fin, ir y venir. El actual presidente creó un ministerio de igualdad de género, otro de hábitat. Bueno, organiza su gestión, su staff administrativo, como cree más funcional a sus objetivos. Así que los ministros tienen una responsabilidad, pueden ser llamados a juicio político, pueden ser llamados a una interpelación para responder ante el Congreso, y acompañan, son responsables de su área, no pueden ejecutar el presupuesto, no pueden tener resoluciones respecto de otras carteras, y bueno, eso es una figura importante que acompaña en el Poder Ejecutivo. Es decir, no son el Poder Ejecutivo es el presidente, pero por ejemplo los decretos del presidente no son válidos si no hay un refrendo ministerial, con lo cual los ministros tienen un grado de importancia elevado. Con esto básicamente terminamos lo que es el Poder Ejecutivo. ¿En qué vemos? Bueno, vemos el Poder Ejecutivo, la gran capacidad que tienen de influir sobre el proceso de formación de las leyes. Vemos esa figura ejecutiva que no tiene periodos como el legislativo, que funciona entre marzo y noviembre. Tiene esa capacidad de imponerle una agenda al Congreso. Son cosas que el Congreso no le puede hacer al Poder Ejecutivo. Solo sí que puede hacer, puede llamarlo a responder, pero no le puede dar indicaciones, no le puede poner la agenda. Importante en la reforma es este límite que le ponen en el año 94 a los decretos de necesidad de urgencia en las materias que nosotros hablamos en el artículo 99, inciso 3, y la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros. Pasamos entonces ahora al Poder Judicial, a partir del artículo 108, ¿no? Y va hasta el 119. Ahí esta es la tercera sección del segundo título de la segunda parte de la Constitución. Y siempre hago estas referencias para ir sabiendo, ¿no?, una especie de conjuntos, qué cosa está dentro de la otra. ¿Y qué dice? Bueno, dice que el poder legislativo está compuesto por una Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores que crea el Congreso. Ahora, la Corte Suprema de Justicia está creada por el Constituyente, y la pone como cabeza, y habla del Poder Judicial, y dice que la Corte Suprema estará integrada por la justicia está integrada por una Corte Suprema y tribunales inferiores. No menciona el Consejo de la Magistratura, lo va a poner en el artículo 114, dentro, esto es importante, dentro de la sección tercera. Podría haber el Constituyente haberlo puesto afuera. Y acá viene otra discusión. El Consejo de la Magistratura es otra institución que fue incorporada en la reforma del año 1994. Entonces, ¿qué es importante respecto? ¿Cuántos son los miembros de la Corte Suprema? Bueno, eso se fija por una ley. Actualmente son 5, y si ustedes leen los diarios este fin de semana, siempre ronda ahí el fantasma de la voluntad de ampliar los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte han llegado a ser 9 en un momento, se redujeron a 7, se redujeron a 5. Por lo general siempre es un número impar, algunos estaban hablando ahora de que fueran 12, dicen que el número perfecto siempre es impar. Tiene un presidente, crea su propio reglamento, y la condición para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia es ser abogado y tener 8 años de abogado. No dice ejercicio de la profesión, dice 8 años de abogado. Haberse recibido hace 8 años para estar en la Corte Suprema. Para ser juez de primera instancia son 2 años, pero bueno, eso no dice la Corte, sino que lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Este modelo es importante. Es como está basado en el molde de Estados Unidos. Hay una Corte Suprema de Justicia
y que va a ser la intérprete última de la Constitución. Cuando nosotros vimos la doctrina de la supremacía y el sistema de control de constitucionalidad, explicamos varios casos, el difuso, el concentrado. Dijimos que el nuestro era difuso, porque cualquier juez podía declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero que en algún momento esto podía subir por vía de apelación y llegar a la Corte Suprema. No cualquiera, por supuesto, hay que hacer en el momento procesal oportuno la reserva del caso federal, tiene que haber un agravio federal, y por vía de recurso extraordinario, es decir, no es fácil que la Corte se aboque a cualquier cuestión. Tiene que haber un agravio constitucional. No estamos discutiendo si el proveedor de bebida gaseosa le cobró o no una boleta del restaurante. En fin, si hay un agravio constitucional, si hay una gran arbitrariedad, por lo general se intervino alguna autoridad administrativa, o sea, tiene que haber una cuestión, una lesión constitucional importante para llegar a la Corte Suprema. Pero bueno, nosotros explicamos en su momento en el control de constitucionalidad la importancia de sus fallos, que generan antecedentes. Habíamos mencionado, le dijimos, stare decisis, ¿no? Y cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, incluso hablamos de las fuentes constitucionales de carácter jurisdiccional. Cuando hablamos del amparo, dijimos que el antecedente era el caso Siricot. Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, decimos que el antecedente por el cual podemos decir que en nuestro ordenamiento, ordenamiento jurídico, si contamos los antecedentes, el caso Ercolano con Lantieri de Ramshaw. Cuando hablábamos de la doctrina, la supremacía de la Constitución, el caso Mekdejian con Sofovich, esas son decisiones de la Corte, son interpretaciones de la Corte que generan un antecedente importante. Entonces la Corte es la cabeza del Poder Judicial. En otras organizaciones judiciales, como pueden ser aquellas que tienen doble comando respecto de las decisiones constitucionales, sobre la constitucionalidad o no, donde el sistema de control de constitucionalidad es concentrado, porque existe un tribunal constitucional, el diseño es distinto. ¿Por qué señalo esto? Para mí hay que ser bastante conteste y responsable con los antecedentes y los sistemas. Si nosotros adoptamos un sistema de Corte Suprema, si nosotros adoptamos un sistema de control de constitucionalidad de determinada manera, somos un Estado federal, donde el único elemento que se subordina en el Estado federal es el derecho, cuando yo hago una reforma, esa reforma tiene que ser compatible y consistente con el sistema que adopté. Es raro que un país que adopte nuestro sistema tenga un Consejo de la Magistratura. Bueno, lo pusieron, porque de esa manera había más transparencia, etcétera, etcétera, decían algunos constituyentes. Hoy lo que dicen es que el Consejo de la Magistratura pone bloqueos para que un juez pueda ser destituido o no, y entonces termina generando mayor dependencia del poder político, porque el poder político integra el Consejo de la Magistratura. Recuerdan ustedes, una jueza este año dijo que en la época de Macri, un consejero, que hoy es fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, la había ido a apurar, ¿no? Había tenido ciertos apremios, entró en su despacho a decir cuándo se iba a llevar a juicio, creo que era la causa del memorándum con Irán, ¿no? Creo que era ese era el caso. Bueno, la idea es que no haya ningún tipo de interferencia. También participa el Consejo de la Magistratura representantes del Congreso, del oficialismo y de la oposición. También, bueno, el Consejo de la Magistratura lo vamos a ver después. ¿Qué es importante en esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del artículo 110? ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque al pasar en el artículo 99, inciso 4, la designación de los jueces, cuando hablamos del sistema republicano al comienzo del cuatrimestre, decíamos que hay independencia, debe haber independencia del Poder Judicial. Uno de los primeros artículos, después que sigue el 108, el 109, dice: el presidente de la Nación no puede abocarse
el entendimiento de causas judiciales ni restablecer las fenecidas. Fíjense ustedes que cuando hay estado de sitio, el presidente puede invitarlos a trasladarse del país o ir afuera, pero no puede juzgar. En la intervención federal puede intervenir los poderes, pero no el judicial, no puede resolver, no puede juzgar. Es fundamental, y recuerden ustedes, ¿no?, que una de las libertades, la libertad ambulatoria, el debido proceso, es una de las garantías constitucionales. Nosotros la tenemos en el artículo 18 de la Constitución. Es histórica, ¿no? Histórica antes del nacimiento de los estados, incluso en 1215, en la Carta de los Derechos, de la Bill of Rights de Juan Sin Tierra, ¿no? Entonces, bueno, la independencia del Poder Judicial, como lo habíamos hablado la otra vez, tiene dentro, y acá viene la idea de la sistematicidad y la lógica, estamos hablando dentro del Poder Judicial, en la sección tercera, dice que los jueces durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta. Si no tuvieran una buena conducta, se someterían a lo que le dispone el artículo 53, el juicio político, donde por supuesto tienen el derecho de defenderse. La Cámara de Diputados lo va a acusar y la Cámara de Senadores lo va a juzgar, y ellos por supuesto pueden defenderse. Y el juicio político tiene que ser sobre las causales, ¿no? Comisión de delito, mal desempeño, y el mal desempeño no puede versar sobre el contenido de la sentencia. O sea, si el juez decidió y apreció la prueba de una determinada manera, es la decisión del juez. Ahora, cosa distinta es que le pongan 5 containers de prueba y no la rechace la prueba, y bueno, la prueba está ahí, no la mira y no resuelve en base a la prueba, ¿no? Hay malos procedimientos, eso es otra cosa. Pero no ese proceso intelectual, inescrutable, donde toma la decisión. Seguimos un ratito.